Hola, soy Fidel Martínez, alumno del máster de profesorado impartido por la UMH, y a continuación voy a tratar de exponer mi actividad Pecha Cucha, propuesta por la asignatura de Tecnologías de la Información y Comunicación. En cuanto al tema escogido dentro de mi unidad didáctica, este es la historia del voleibol. Este es el índice que voy a tratar de seguir a lo largo de la actividad y se resume en los siguientes puntos. Origen, bases iniciales, expansión por el mundo. En el punto 4 y 5 trataré de explicar el desarrollo del voleibol a lo largo del siglo XX para posteriormente finalizar con el medallero histórico y la evolución del voleibol en nuestro país. Inicialmente debemos tratar de explicar el origen del voleibol. De este modo tenemos la certeza por diversos estudios que la civilización azteca jugaba un juego de pelota muy parecido al voleibol en una pista con aros. Practicaban este juego como ritual de fertilidad. Incluso se cree que los perdedores pagaban la derrota con su propia vida. Por otro lado, debemos también decir que diferentes historiadores sitúan en la ciudad de Roma el origen del voleibol. La verdad es que este tema es un poco confuso, pues otros al mismo tiempo sugieren que en la Alemania de la Edad Media ya existió un juego por equipos de balón y red muy parecido al voleibol, conocido como futsal. Como vemos en esta diapositiva, fue William Morgan quien realmente escribió su nombre en la historia como el inventor del voleibol, quien por entonces en 1895 era director de educación física en la IMCA de Massachusetts, elevó una red de tenis a una distancia de unos 2 metros e inventó lo que por aquel entonces se conocía como mintonete. En la siguiente diapositiva vemos cómo el voleibol en su origen surge como una necesidad, la necesidad de crear un deporte menos violento que el baloncesto, deporte que por aquel entonces era predominante en todo el país. Así que como alternativa William Morgan inventa el voleibol como un deporte menos agresivo y apto para todos los públicos. Por otro lado, en cuanto a las bases iniciales del propio voleibol, en el año 1896 la revista de educación física del IMCA de Massachusetts lanza o publica por primera vez las características básicas del juego, aunque no es hasta en 1897 cuando se crea el primer reglamento de voleibol. Cambiando de tema, es necesario también destacar la rápida expansión y crecimiento que obtuvo el voleibol como deporte dentro del ámbito de americano, aunque posteriormente, como vamos a ver, se fue expandiendo muy rápido en países como Canadá, Japón, China o Filipinas. Durante las primeras décadas del siglo XX no son solo estos países mencionados a los que llega el voleibol, sino que llega a países de todos los continentes. En 1928 y 1929, en estos 2 años, se presentaron por primera vez los 2 primeros campeonatos, uno en Estados Unidos y uno en Cuba. A pesar de la rápida progresión y difusión que hemos comentado, en la década de los 30 el voleibol no estaba oficializado. Era un juego de diversión y entretenimiento, hasta que en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 se creó la primera Comisión Internacional de Voleibol ligada a la Federación Internacional de Baloncesto. En la siguiente diapositiva vemos el resumen del voleibol en la década de los 40, donde en 1942 muere el fundador William Morgan y en 1947 se funda la que hasta ahora conocemos como Federación Internacional de Voleibol. En la siguiente diapositiva vemos como el objetivo principal de la federación en esta mitad del siglo XX es la expansión y la mejora del reglamento. También vemos como Japón y su importante federación aceptan las normas internacionales del voleibol. Y también como la Unión Soviética se proclama campeón en la categoría masculino y femenino de los primeros campeonatos mundiales de voleibol. Siguiendo en este sentido, vemos como a mitad del siglo XX, en 1960, el COI introduce el voleibol en los Juegos Olímpicos de Roma como exhibición, para posteriormente en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 incluirlos de manera definitiva dentro del ámbito de los deportes que forman parte de los Juegos Olímpicos. Como vemos, a lo largo del siglo XX, a finales del siglo XX, ya se consolida mundialmente el voleibol. En 1932 se crean las confederaciones continentales y en 1984 el presidente Paul Ibaud deja su puesto a Rubén Acosta. A finales de este mismo siglo vemos como el COI decide aceptar al vóley playa en los Juegos Olímpicos y debutan por primera vez en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. También vemos como Rubén Acosta en 2008 deja el puesto al actual sustituto, el chino Ji Zhong Wei.
Cambiando de tema, a continuación, en esta diapositiva quiero mostraros el medallero histórico del voleibol en los Juegos Olímpicos, donde combinaron nacionales como de la Unión Soviética, Cuba, Japón, China, Brasil, Estados Unidos y Rusia han sido tradicionalmente las potencias mundiales más activas en el ámbito del voleibol. El siguiente ámbito a tratar es el voleibol en nuestro país. Vemos cómo el voleibol entra a nuestro país a través de Cataluña en 1920. Vemos también cómo en 1927 la Escuela de Educación Física de Toledo traduce y edita el Reglamento Europeo de Voleibol. Y vemos cómo, sobre todo en el periodo de la Guerra Civil, se empieza a practicar en el ámbito escolar. Como vemos, en 1960 se crea la Real Federación Española de Voleibol, la cual hace un gran trabajo con el Combinado Nacional previo a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, obteniendo en dichos Juegos, de la mano del seleccionador cubano Gilberto Herrera, una nada despreciable octava plaza. Acercándonos al momento actual en el que nos encontramos, no dejamos de recordar el quinto puesto logrado por el Combinado Nacional en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, la consecución del Campeonato de Europa en Moscú 2007, incluso la irrupción en el quinto puesto del ranking en 2008 de la Federación Internacional de Voleibol. Como conclusión, creo que desde el punto de vista de la educación física, la utilización de este tipo de contenido interactivo puede llegar a ser muy interesante para explicar y dar a conocer aspectos teóricos como la historia de algunos deportes, reglamentos, aspectos tácticos, en general aspectos que a priori se postulan más complicados de impartir desde el entorno de un gimnasio.